Señor, oro en esta hora para que tu Espíritu Santo abra el entendimiento de tu iglesia. Oro en esta hora para que la palabra de Dios, que es más cortante que dos filos, penetre en lo más profundo de cada corazón. Señor, y tú despiertes a tu iglesia del sopor y del letargo en el que ha caído por los afanes de esta tierra. Oro para que en esta noche tu palabra fluya, corra y sea prosperada y cumpla el propósito con el cual y por el cual ha de ser proclamada. Que tu nombre sea exaltado, que tu iglesia sea edificada y que tu reino sea establecido. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, iglesia. Dios bendiga grandemente. La palabra de Dios nos lleva esta noche a una porción en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y es una porción de una parábola que hemos leído muchas veces. Es una porción de una parábola que hemos escudriñado y revisado de una manera u otra. Pero es una porción de una parábola que en el día de hoy nos lleva de manera específica a una pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué está sucediendo en esta porción? ¿Quién está hablando? ¿A quién se le está hablando? ¿Y qué es lo que se les está diciendo? Indefectiblemente es una parábola, sabemos que está haciendo Jesús. O sea, quien está hablando es Jesús, el Logo de Dios, el Verbo de Dios, el Verbo hecho carne, la verdad hecha hombre. Entonces, ese que es Jesús es el que dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, habla Jesús. ¿A quiénes les habla? Vamos a ver ahora a quiénes les habla. ¿Y por qué dice lo que dice y pregunta lo que pregunta? Lucas 17:11 dice, ahí mismo en esa página, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Entonces lo primero que nos dice es que Jesús iba de camino, venía desde Samaria, atravesaba Galilea y se dirigía hacia Jerusalén. Y narra la porción del 11 al 19, el encuentro que Jesús tuvo con 10 leprosos. Y allí entonces dice que conoció a los leprosos tenían una petición que era petición de sanidad, vino el milagro de la sanidad a los leprosos, y dice la palabra que solo uno de los leprosos se devolvió a dar gracias. Y entonces Jesús pregunta, ¿no hubo quien volviese y diera gloria a Dios sino este extranjero? Entonces, el Señor nos revela algo importante en ese comentario. Y es que los milagros que Él hace y los milagros que su Espíritu hace son con la finalidad primordial de dar gloria a Dios. Y eso es algo que la iglesia de hoy tiene que tener firme en su corazón y en su convicción. Porque la palabra de Dios dice que al final de los tiempos vendrán muchos haciendo muchos milagros y engañarán de ser posible a los escogidos. Entonces la palabra nos revela que la razón del milagro no es ni siquiera satisfacer tu necesidad. La razón primordial del milagro es que Dios sea glorificado, su nombre sea exaltado, su nombre sea glorificado. En segundo lugar, Dios a través de ese milagro satisface tu necesidad. Pero para que tú des gloria a Dios que te ha satisfecho tus necesidades. Amén. Entonces, sigue diciendo, Lucas 17:11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Lucas 17:20 dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo. O sea que si nosotros vemos la secuencia, Jesús sale desde Samaria, desde Galilea, atraviesa Samaria, se encuentra con los leprosos, se encuentra más adelante con un grupo de fariseos que los interceptan y le hacen una pregunta. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Entonces brincamos al capítulo 18, versículo 1, donde dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea que entendemos por el contexto del versículo y del capítulo que Jesús viene caminando con sus discípulos, saliendo desde Galilea, atraviesa Samaria, hace un milagro impresionante, sana a 10 leprosos, los fariseos y el pueblo lo ven, se reúnen con él, los rodean y le hacen una pregunta.
¿cuándo habrás de instaurar el reino de Dios? Entonces, en ese contexto, después que él responde, él les hace también una parábola. Y es en el contexto de esa parábola que está el versículo 8, cuando él dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, porque está respondiendo a la pregunta que vamos a analizar ahora de cuándo instaurarás el reino de Dios, cuándo vendrá el reino de Dios. Y él dice, ok, el reino de Dios viene, y responde y termina diciendo, pero cuando venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Seguimos? Ok, entonces le está preguntando a los discípulos, a los fariseos y al pueblo en general. Le está diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, ¿cuál fue la pregunta que le hicieron los fariseos? Los fariseos le dijeron, ¿cuándo habrá de venir el reino de Dios? ¿Qué sucede? Que Jesús le responde y le dice, no le dice cuándo habrá de venir el reino de Dios, pero sí le responde con características específicas. Entonces, él termina diciendo, como hemos dicho, una pregunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y vamos a dividir ese versículo en dos porciones. Primero, recordando que quien lo dijo es Jesús. Si recordamos que quien lo dijo es Jesús, tenemos que recordar que es un versículo verdadero, porque Jesús no miente. Entonces vamos a ver la primera parte. Pero cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Y cuál es la segunda parte? Hallará fe en la tierra. Viendo la primera parte, Jesús declara, pero cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Qué nos está diciendo Jesús de plano en esa declaración? Pues ustedes se la saben. Gloria a Dios. Eso es lo primero. El autor de esa declaración es Cristo. En consecuencia, es una declaración verdadera. En tercer lugar, ¿qué nos está diciendo? Que Él vuelve. Que Él vuelve. O sea, Él está declarando cuando venga el Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es que volverá? Él dice el Hijo del Hombre. ¿Qué hará el Hijo del Hombre? Que volverá. Toda la concepción de la cristiandad, desde la muerte y resurrección de Cristo, es esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El fundamento de la fe de la iglesia es saber que su Salvador, su Mesías, su Redentor, vuelve. Y ese era el fundamento subyacente en la fe del pueblo de Israel. Tanto así que le preguntan, ¿cuándo vas a instaurar el reino de Dios? ¿Cuándo habrá de venir el reino de Dios? Desde una perspectiva torcida que no vamos a analizar hoy, de la instauración de la gloria de David Salomón, hasta la perspectiva correcta de la iglesia que proclama Maranata. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que indefectiblemente Cristo vuelve. Y esa es la segunda verdad que la iglesia tiene que tener sembrada en su corazón. Los milagros son para la gloria de Dios. Cristo vuelve. ¿Ok? Entonces, y esto nos lleva obviamente a la pregunta que le hicieron los fariseos. Su declaración fue, pero cuando venga el Hijo del Hombre. Y los fariseos le preguntaron, ¿cuándo será instaurado el reino de Dios? ¿Cuándo viene el reino de Dios? Entonces Cristo dice lo siguiente. Lucas 17:20 dice, es la pregunta de los fariseos cuando dice, pero ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Y ellos les responden, y damos un brinco a Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Repito, Jesús acaba de decir, cuando vuelva el Hijo del Hombre. Y Mateo le está diciendo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. El versículo 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. O sea que la primera respuesta a la pregunta de los fariseos, que puede ser una pregunta legítima que tengamos nosotros hoy, es, la hora y el día nadie lo sabe, solo mi Padre lo sabe. Entonces él sigue diciendo, entonces el Señor no nos dice cuándo volverá ni cuándo se establecerá el reino de Dios, pero nos da primeramente dos características fundamentales de ese tiempo. Y entonces vemos ahí mismo en la porción de Lucas que él dice,
capítulo 17, versículo 26, como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. La primera característica que él dice, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Primera característica, como en los días de Noé. ¿Cuáles son las características de los días de Noé? Dice la palabra que estaban comiendo y bebiendo, y esto apela a lo sensorial y a la autocomplacencia. Dice la palabra que estaban casándose y dándose en casamiento, apela a lo emocional y a lo sexual. Pero Génesis 6, versículo 5, nos da un desglose aún mayor y dice, tenemos Génesis 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces nos dice, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Señores, y ninguna palabra está en la Biblia por demás. Y dice, toda la intención, o sea, la meditación de los pensamientos del corazón era, y dos características, de continuo y solamente. Está diciendo que desde que se levantaban hasta que se acostaban, lo único que hacían era maquinar el mal. Y ese mal era tendente a la autosatisfacción, a glorificar al hombre, a la cultura hedonista, humanista y propia. Ese era el mal, alejarse de la ley de Dios, alejarse de los propósitos y de los designios de Dios. En esa generación, en los días de Noé. Entonces el Señor dice, así como eran los días de Noé, va a ser en los días de la venida del hombre. Estarán casándose y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo, es decir, haciendo toda aquella actividad fisiológica natural, pero con características específicas. ¿Cuáles? La autogratificación, la autosatisfacción y completamente alejados de la ley y de los propósitos de Dios. Entonces dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Es decir, que era una generación también falta de entendimiento. No entendía ni quería entender la ley de Dios. Lucas 17, 28, el Señor nos dice la segunda característica. Entonces dice en el versículo 28, asimismo como sucedió en los días de Lot. Y es interesante porque esa declaración de esa porción del final de los tiempos se narra en Mateo, en Marcos y en Lucas. Pero solo en Lucas está la acotación de que el Señor dice como en los días de Lot. Lo cual nos lo hace más viable y confiable por la historicidad del texto y porque Lucas era estudioso, historiador e investigador. Es decir, que es certeramente probable que ese texto haya sido ciertamente declarado por el Señor. Y entonces nos da la segunda característica, como en los días de Lot. ¿Cómo eran los días de Lot? Tenemos que verlo. Dice la palabra, ahí mismo en el versículo 28. Comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Y tenemos que tener claro que cuando la palabra de Dios habla de una actividad que es normal, natural, humana, fisiológica o cultural, pero la señala como algo característico, no está diciendo que nunca antes no se había hecho. A lo largo de toda la humanidad, desde que se desarrolló el comercio, la humanidad compra y vende, intercambia, construye y edifica, pero cuando la palabra de Dios lo señala y lo enfatiza de manera específica, está diciendo que de manera particular en esa época, en esa etapa, va a haber un desarrollo y un crecimiento como no lo ha habido nunca jamás en la historia de la humanidad. Y ahí están las estadísticas, los niveles de desarrollo al que ha llegado el comercio mundial, los niveles de desarrollo al que ha llegado la construcción mundial, los niveles de desarrollo al que ha llegado las relaciones matrimoniales y los divorcios. A ese acentuamiento es que se refiere la palabra de Dios. Entonces sigue diciendo, comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Pero Génesis 19, versículos 4, 5 y 9, nos da unas características extraordinarias que nos llevan más a fondo de cómo eran los tiempos de Lot en ese momento y qué quiere decir el Señor cuando nos dice
que como en los días de Lot será su venida. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Versículo 9. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, ¿y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Esos 3 versículos nos revelan la condición de ese pueblo. ¿Y qué nos dicen? Versículo 4. Todos los varones de Sodoma. La historia la sabemos. Llegan 2 ángeles, llegan a la ciudad, están ahí como forasteros, los lo ven, le dice: pasen a mi casa, yo los voy a cuidar, duerman en mi casa esta noche, les voy a hacer banquete, y ellos van a la casa de Lot. Pero dice que antes de que se acostasen, todos los varones de Sodoma, o sea, todos los varones de Sodoma. Y en segundo lugar dice: desde el más joven hasta el más viejo. ¿De qué está hablando esa frase? Esa frase indudablemente, indefectiblemente, está hablando de una cultura específica, de un adoctrinamiento social que la sociedad había recibido. Desde el más chiquito hasta el más grande salieron a buscar esos hombres. Están diciendo que esa sociedad había sido adoctrinada como el mundo de hoy quiere adoctrinar a nuestros hijos con la sexualidad. O sea, que no les sea extraño si pasado mañana o dentro de 1 o 2 años, porque hay países que lo han permitido, los niños entienden que la homosexualidad es normal y natural. Porque esa cultura, dice la palabra de Dios, lo entendían normal y natural. Desde el más joven hasta el más chico, todos los varones salieron. ¿Y qué dijeron? Versículo 5, sácalos para que los conozcamos. O sea, le están diciendo: nos queremos acostar con ellos todos. Ellos están diciendo: vamos a hacer una orgía pública. Ellos están diciendo: queremos exponer nuestra vergüenza públicamente y no nos importa. Nos enorgullecemos de nuestro pecado. Es lo que están diciendo. Y lo que están diciendo es: vamos a hacer público nuestro deseo de tener relaciones homosexuales con esos visitantes que tú tienes en tu casa. Toda una sociedad, desde el más chiquito hasta el más grande, entendía que la homosexualidad era normal, era exhibible y era natural hacerla públicamente. La sociedad había sido corrompida y culturizada a una conducta completamente aborrecida por Dios. Eso es, para que lo entendamos, aquellos que creen que sus hijos no van a ser afectados o aquellos que entienden que los niños no van a ser adoctrinados. La palabra de Dios dice: instruye al niño en mi camino. Pregúntate si lo está instruyendo solo el colegio, si lo está instruyendo solo la iglesia dominical, o si tú estás instruyendo a tu niño en el camino, como lo dice Deuteronomio 6, al acostarte, al levantarte, al salir, al entrar, al andar por el camino, al comer. Es tu responsabilidad levantar a la generación venidera con una firmeza inconmovible en la palabra de Dios. Esa generación hizo su papel corrompiendo a la generación venidera. Y desde el más chiquito hasta el más grande eran homosexuales o se deleitaban en la homosexualidad. Entonces el Señor dice: como en los días de Lot. Pero versículo 9, y hacían gran violencia al varón. O sea que era una generación violenta. Aparte de ser orgullosa en su pecado, era una generación violenta y enrostraba su pecado y violentaba a aquellos que iban en contra de sus deseos. Y eso quiere decir que esta generación se va a levantar con violencia en contra de aquellos que defiendan la palabra de Dios. Y sigue diciendo: y habrá de erigirse como jueces extranjeros. Están diciendo que son aborrecedores de la corrección. No le interesan que sean corregidos ni sean traídos de su error a la verdad. Se enorgullecen de su pecado, hacen violencia contra el que está en contra de su pensamiento y aborrecen toda doctrina que los quiera traer a la verdad y a la luz. Pero sigue diciendo: quita allá, o sea, cállate,
No nos interesan tus puntos de vista morales. Lo que tú opinas no nos importa. No nos importa. Queremos que se nos ratifiquen nuestros derechos a hablar y a opinar. Pero tú tienes derecho a guardar silencio. Eso es lo que están diciendo. Si tú me dices a mí que me calle, es discriminación. Pero yo tengo derecho a decirte que tú te calles porque tú me estás discriminando. Quita ya. Y sigue diciendo, no nos interesan las leyes de tu Dios. No nos interesa ni guardar, ni preservar, ni bendecir a los extranjeros. ¿Por qué? Porque lo que Lot estaba diciendo es, no hagáis mal a estos extranjeros. Y era la ley de Dios de guardar a los extranjeros, de preservar a los extranjeros. No estaba decretada, no estaba establecida, pero desde ya estaba en el corazón de los hombres. Abraham guardaba a los extranjeros y a lo largo de la palabra de Dios vemos que los hombres justos bendecían a los extranjeros, porque Dios así lo había instruido de alguna manera u otra. Él los recibe, los atrae, luego le dice, no hagan daño a los extranjeros. Y cuando ellos los rechazan esa declaración, lo que le están diciendo es, no nos interesa el decreto de Dios. Cómo Dios dice que se hagan las cosas no nos interesa. Entonces, primera característica, como en los tiempos de Noé. Segunda característica, como en los tiempos de Lot. Lucas 17:30 dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, mis hermanos, es Jesús el que está diciendo que Él volverá. Es Jesús el que está diciendo que ese día se manifestará. Pero es Jesús el que está diciendo que hay características específicas para los tiempos de su regreso. Y son la característica de los días de Noé, que hemos visto rápidamente. La característica de los días de Lot, que hemos visto rápidamente, pero los cuales les exhorto que abunden y profundicen. Pero hay una tercera característica. Y vemos la segunda parte de esta pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La primera parte es cuando venga el Hijo del Hombre. La segunda parte es ¿hallará fe en la tierra? Y esta declaración nos lleva a la tercera característica. La tercera característica de los días de la venida del Hijo del Hombre es que serán días en los que la fe será escasa, si acaso podrá ser hallada. Es decir, que la iglesia, nosotros, en esta generación, estamos bajo la amenaza espiritual de que nuestra fe nos sea arrancada. Porque ¿quiénes tenían fe o debían haber tenido? Los discípulos, la iglesia, los que conocen a Cristo, y es Él que pregunta, ¿hallaré fe en la tierra? Es decir, que sobre la iglesia en esta generación se cierne una amenaza y es la de arrancarnos la fe. Entonces, la primera característica como en los días de Noé, la segunda característica como en los días de Lot, la tercera característica, días donde la fe será zarandeada con la única finalidad de que sea arrancada de nuestros corazones. Entonces, el Salmo 2, del 1 al 3, nos enseña algo que Loren nos enseñó hace ya casi 2 años. ¿Qué hora es? Las 2:02, gloria a Dios. No sabemos la hora espiritual. El Salmo 2, versículo 2 dice, desde el 1, perdón. ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosa vana? ¿Qué es lo que hemos visto en estos últimos días? Amotinamientos en casi todas las ciudades de Occidente, porque en Oriente no se les ocurre amotinarse. En todo Occidente se amotinan, celebran cosas vanas. Y el versículo 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces, como los días de Noé, como los días de Lot, días donde la fe será zarandeada. Este es el tiempo donde las grandes potencias de la tierra, donde las grandes naciones del mundo y sus gobernantes han decidido quitar de ellos las cuerdas de Dios y su ley. Todo aquello que lo lleve a la moral de Dios, han decidido arrancarlo. Todo aquello que ponga fronteras, bordes morales, han decidido arrancarlo. ¿Y cuál es la estrategia? La insensibilización. Es irnos llevando a entender que es correcto y que está bien porque es un derecho elegir. Y que tú y yo nos vayamos acostumbrando. Pero nosotros vamos a ver ahora a través de la palabra que nuestra defensa no es si está bien o si está mal. Nuestra defensa es que la palabra de Dios dice que está mal.
Usted lo entienda o no lo entienda. Le parezca bien o le parezca mal. La palabra de Dios dice que está mal. Y si usted se llama cristiano, usted tiene que entender que está mal. Porque Dios lo dijo. Y ese es el problema de esta generación, que va en contra de todo absolutismo racional. Porque quiere hacer entender que el cristiano no tiene derecho a razonar. Y eso no es bíblico. Porque el apóstol Pablo dice que renovemos nuestro entendimiento, el cual es nuestro culto racional. Y por cuanto razonamos y entendemos que Dios es bueno y nos ama, entendemos y sabemos que sus leyes son buenas y son para bien y salvación de nuestra alma. Y Él fue el que dijo que eso era malo. Entonces, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué es lo que va a ser atacado? La fe. Ojo, la pregunta no fue, ¿hallará gozo? ¿Hallará confianza? ¿Hallará bienes? ¿Hallará humildad? ¿Hallará servicio? No. La pregunta fue, ¿hallará fe? De manera puntual, fe. Entonces, ¿qué es lo que va a ser atacado? La fe. ¿Qué es la fe? Hebreo 11 dice, la definición que no sabemos, que es la certeza de lo que se espera. Pregunte, párese ahí, la certeza de lo que se espera. Yo no sé lo que usted y yo estamos esperando. Yo sí sé lo que yo estoy esperando, pero yo no sé lo que usted está esperando. Ahora, ¿qué es lo que usted y yo deberíamos estar esperando por encima de todo? Su regreso. La certeza de lo que se espera. Nosotros debemos estar plenamente convencidos de que Cristo vuelve. La certeza de lo que se espera es el fundamento de la fe. Nuestra fe tiene que estar fundamentada, solidificada en la promesa de su regreso. Y créame, hermano, eso muchas veces es inentendible. Eso muchas veces es, pero hace 2000 años, 2015 años, todo lo que usted quiera, y tiene el derecho a dudar. Pero inmediatamente usted duda, vuelve y diga, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y punto. Si el dardo le llega, cójalo, te fuiste, ¡rian! Y por ahí mismo, fuera, te va. Porque nuestra razón nos dice que el que no ha mentido nunca, no va a mentir ahora. Y en convicción le creemos. Entonces, ¿qué es lo que va a ser atacado? La fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperamos? Su regreso. Y la convicción de lo que no se ve. ¿Y usted sabe dónde no se ve el Señor? Cuando usted está en el foso de los leones. Cuando usted está en el horno de fuego. Cuando usted está frente al mar rojo. Usted no lo ve. Pero si su fe no falla, usted va a ver el mar abrirse, los leones cerrar la boca y el horno de fuego apagarse. Por eso es que la fe va a ser atacada. Porque solo en la fe nosotros podemos vencer este sistema que se está instaurando. Entonces, aunque no veamos, nuestra fe tiene que solidificarse día a día. Y ahorita vamos a ver cómo se solidifica la fe. Entonces dice, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué esperamos? Su regreso y la instauración de su reino. Y volvemos y nos preguntamos de manera fundamental, ¿qué es la fe? La fe podemos definirlo como el sustento y la esencia de la vida del creyente. ¿Basado en qué? En Habacuc 2:4, cuando dice, y el justo por la fe vivirá. Si no hay fe en nuestro ser, no vamos a poder vivir en la justicia de Dios. No vamos a poder vivir una relación de una comunión real de Padre, Hijo, de Salvador y salvado. Si no hay fe, no la vamos a poder vivir. Por eso es que la fe va a ser atacada, para que sea menguada, diluida, destruida, desbaratada, arrancada, para que perdamos nuestra fe. Todo lo que el diablo y sus ingenieros sociales han diseñado en este último tiempo es tendente a arrebatarle la fe a la iglesia. Y por eso él pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Y entonces sigue diciendo, mas por el justo por la fe vivirá. Nuestra fe será atacada feroz y despiadadamente. Nuestra fe será burlada e intentarán arrancarnos de manera desconsolada nuestra fe. Ahora, tercer punto. Primera de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual es columna y baluarte de la verdad. El tercer punto es la defensa de nuestra fe. Lo primero que vimos fue cómo el Señor pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, narra, indefectiblemente volverá. El segundo punto es,
hallará fe en la tierra, las características de los días de cuándo será instaurado, características de los días de Noé, características de los días de Lot, características de días en los que la fe será atacada. Y el tercer punto que vamos a ver es la defensa de la fe. ¿Por qué? Porque es la iglesia la que es columna y baluarte de la verdad. El 26 de junio del presente 2015, por diferencia de un voto, es decir, 5 votos a favor y 4 votos en contra, la Suprema Corte de los Estados Unidos de América legalizó por sentencia la unión matrimonial de sexos iguales en todo el territorio estadounidense, continental y extracontinental. Todo lo que sea territorio estadounidense, el matrimonio homosexual fue legalizado. Como tantas otras veces, en la historia de la humanidad, un decreto o una sentencia cambian el curso de la historia. O mejor dicho, aceleran el cumplimiento profético de la historia. Yo no estoy seguro de que la iglesia haya llegado a entender lo que significa esa sentencia. Yo no estoy seguro que a pesar de todos los posts, de todas las respuestas, de todas las disertaciones, la iglesia haya ya entendido y asumido que esa sentencia significa: llegó el día que tú tienes que dejar de pensar en tus problemas y empezar a pensar en la salvación de tu alma de manera real. Llegó el día en que tú tienes que dejar de pensar en tu problema y empezar a pensar en la salvación de tu familia. Llegó el día en que tú tienes que dejar de pensar en tu problema, en tus necesidades, en tus situaciones y empezar a pensar en lo que verdaderamente es eterno y prevalece. Empezar a pensar si tú tienes la suficientemente fe como para que puedas declarar que Cristo es tu Señor aún a punto de perder la vida. Esa sentencia significa todo eso y mucho más. Entonces, rápidamente, la historia de la humanidad se ha acelerado en diferentes momentos, pero la iglesia, representada por un hombre o por una comunidad de hombres y mujeres, ha tenido que defender la fe de manera valerosa. Nosotros podemos ver que Moisés, vamos a poner 5 ejemplos rápidamente. Moisés en Egipto, frente a 2 decretos. Primer decreto: hay que matar a todos los niños varones. ¡Guap! Y de ese decreto Dios salvó a Moisés. Segundo decreto: no los voy a dejar ir a celebrar fiesta al desierto. Vayan, y después que vayan, persíganlo y destruyanlo. Y Moisés se levanta frente a esa declaración. Y Moisés estaba en ese momento frente al hombre más poderoso de toda la tierra. Ramsés II, dice la palabra de Dios, que gobernaba un imperio de 650, dice la historia, que gobernaba un imperio de 650,000 kilómetros cuadrados. Y tenía el ejército más poderoso de toda la tierra en ese momento. Y confiado solamente en su fe y en la palabra de Dios y en el mandato de Dios, Moisés se paró delante de él, no para desafiarlo, sino para proclamar y defender la verdad de su Dios. Segundo ejemplo, nosotros tenemos más adelante Daniel y sus amigos. En aquella ocasión habían 3 amigos de Daniel frente al rey más poderoso de toda la tierra. Gobernaba más de 150,000 kilómetros cuadrados, tenía una infantería de 120,000 hombres, una caballería de 17,000 hombres. Perdón, y corrijo, una ligera equivocación. 2,058,000 kilómetros cuadrados tenía el imperio. Gobernaba casi la tercera parte de la tierra. Y frente a ese hombre, 3 muchachos le dijeron: usted sabe que, rey, con todo el respeto que usted se merece, no nos vamos a inclinar delante de usted ni delante de su estatua. Si eso nos cuesta la vida, que nos cueste. Preferimos ser quemados en el horno de fuego antes que inclinar nuestras rodillas delante de su ídolo. Sin jactancia, sin arrogancia, sin violencia, sin orgullo, con una profunda convicción de que aquel en que ellos creían tenía el poder para salvarlos, pero que si no los salvaba, ni aún así se postrarían delante de ese demonio. Defendieron la verdad de Dios. Tercer ejemplo, nos encontramos rápidamente con Esther. Y esto sí fue impresionante, porque esto fue primero mujer, en una época donde la mujer no tenía derecho ni siquiera de hablar. Segundo, en un lugar y en un momento en el que si entraba a la presencia sin ser llamado le costaba la vida. No tenía que decir nada, no tenía que abrir la boca. Si entró sin ser llamado, le costó la vida. ¿Y delante de quién entró? Entró delante de Asuero.
Asuero gobernaba una población, un territorio de 8.500 kilómetros cuadrados y una población de 112.000 millones de personas, lenguas, pueblos y naciones. Y esa mujer se paró delante de ese hombre con una sola convicción en su cabeza, dos convicciones. Quizás para este tiempo yo he llegado al reino. Y la segunda convicción, si he de perecer, que perezca. Pero yo no voy a permitir que un decreto, ese fue el tercer decreto, de un hombre arrase mi pueblo. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, ser columna y baluarte de la verdad, para que este engañador de Amán no logre que un decreto arranque de la faz de la tierra a mi pueblo. Cuarto decreto, un hombre más moderno, Lutero. Lutero, dieta de Worms, del 28 de enero al 25 de mayo de 1521, se paró de pie frente a Carlos V de Alemania y Carlos I de España, a quien también llamaban, de maneras menos que al rey de Francia, lo llamaban Rey Sol, porque decía que en su imperio no se ocultaba el sol. Y frente a ese hombre que solo le hizo una pregunta: ¿te arrepientes de todo lo que has dicho? Él dijo: yo quisiera explicarme. No hemos venido a escuchar tus explicaciones. ¿Te arrepientes de todo lo que has dicho? Solo le permitieron responder una sola pregunta, como quizás a muchos de nosotros nos vaya a pasar. ¿Aceptas o no el matrimonio homosexual? La palabra de Dios, no nos interesa lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Entonces aquel hombre lo único que pudo hacer fue, y por eso duró tantos días, decir: yo necesito unos días para pensar mi respuesta. Y le concedieron unos días. Ese hombre, Carlos V, dice la historia, que gobernaba una superficie de 851.000 kilómetros cuadrados y tenía más de 60.000 soldados de infantería y todo un ejército a su disposición. Las fotos que hay, los dibujos que hay de esa dieta de Worms muestran a Lutero parado así frente a un estrado, con todos los cardenales de la Iglesia Católica de Europa, con los 21 príncipes electores que elegían el emperador, con el emperador y con todos los generales del emperador atrás. Y Lutero solo, aparentemente solo. Un decreto marcó la historia de la Iglesia en ese momento. Quinto decreto. Estados Unidos de Norteamérica, su iglesia al día de hoy. Estados Unidos tiene una fuerza armada de 3.169.532 activos y tiene en reserva 1.500.000. Tiene una superficie de 9.371 kilómetros y una población de 316 millones. Y el rey de esa nación movió los hilos del poder para que la Suprema Corte de Justicia de esa nación legalizara por decreto y por sentencia, mejor dicho, lo que Dios ha prohibido en su palabra. Entonces, hoy nos toca a ti y a mí ser los Moisés, ser los muchachos de Daniel, ser Esther y ser los Lutero, que nos paremos a defender la palabra de Dios. No es tu opinión ni mi opinión lo que importa. Es lo que dice la palabra de Dios. La defensa de Moisés fue lo que Dios le había dicho. La defensa de los amigos de Daniel fue la palabra y la enseñanza de Dios. La defensa de Esther fue lo que Dios había puesto en el corazón de Mardoqueo. La defensa de Lutero fue lo que él había visto en la epístola a los romanos. La defensa de la iglesia tiene que ser solamente la palabra de Dios. No se trata de opiniones, no se trata de empezar a responder ahora por las redes y por las medias, de que yo opino, de que yo no opino. No, mis hermanos, no perdamos tiempo en eso. Se trata de un tiempo difícil, muy difícil, donde la iglesia de Dios tiene que levantarse de rodillas, a orar, a ayunar, a clamar para que la iglesia de Dios sea fortalecida y pueda enfrentar lo que viene. Pero sigue diciendo,
Cada uno de ellos enfrentó un decreto. Su defensa, la palabra de Dios. Su fuerza, su fe. Hoy tú y yo, nuestra defensa tiene que ser la palabra de Dios. Es malo porque Dios dice que es malo. Punto. Parezca irascible, parezca poco inteligente, parezca poco ortodoxo, no tengamos forma de defenderlo. Es malo porque Dios dice que es malo y punto. Yo no tengo que defender ese argumento. Defiende tú el tuyo si tú quieres. Mi argumento va a seguir siendo, Dios dice que es malo. No es ni en apologética ni en defensa de la fe que yo tengo que argumentar por qué es malo. Dios dice no matarás y yo no tengo que argumentar por qué matar es malo, porque Dios lo dice. No robarás. Yo no tengo que argumentar. Dios dice que no robarás y punto. Y en segundo lugar, no es bueno porque el Dios que nos ama y nos dio la vida dijo que no era bueno. No es que aborrezcamos a nadie, no es que rechacemos a nadie, es que no aceptemos el pecado de nadie. No importa cuál sea, eso es lo que dice la palabra. Si tu hermano peca, llámalo aparte y corrígelo. No importa el pecado que sea. Si tu hermano insiste en el pecado, llámalo junto con otros hermanos y señálaselo. No importa el pecado que sea, lo que Dios aborrece es la abominación y la permanencia y la persistencia en el pecado. La perseveración, la iniquidad es la perseveración en ese pecado. Y Dios está airado en contra de aquellos que persisten en su pecado. Nuestra fuerza, la fe que preservemos. Lucas 21:28 dice lo siguiente. Lucas 21:28 dice lo siguiente. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amén. Versículo 33. Denle un aplauso a Dios porque su redención y la mía está cerca. Versículo 33. El Señor ratifica, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, y esta es la alerta con la que nos dejo, iglesia, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Este compartir de hoy es una alerta del tiempo que ha sido abierto sobre la faz de la tierra y sobre su iglesia. Es una alerta para decirte, vela por tu salvación, vela por tu corazón, que no se cargue de glotonería y de embriaguez, ni de los afanes de la vida, para que no venga de repente sobre ti aquel día. ¿Cuál día? El que los fariseos preguntaron y el que Jesús dijo que ciertamente llegaría. Y Lucas 21:36 termina diciendo, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. Es Él el que está diciendo que vendrán. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es el Señor que nos dice a ti y a mí que velemos en todo tiempo. ¿Cómo? Orando, gimiendo, clamando. La parábola del juez injusto dice que antes de él decir, hallará pues fe en la tierra, él dice, no hará justicia a Dios a sus escogidos que claman a él de día y de noche. Y solo hay dos maneras de preservar la fe. Orando de día y de noche y escudriñando las Escrituras. Todo lo demás es consecuencia de la fe. El servicio, el congregarse, el fraternizar es consecuencia de la fe. Y la fe se preserva orando y clamando, gimiendo de día y de noche y escudriñando las Escrituras. Y es el Señor que hoy nos dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, no se entristezcan. Erguid vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Pero velad en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Vamos a orar. Gloria a Dios. Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Padre, en nuestra limitada condición humana, hemos tratado de transmitir, Señor, lo que tu Espíritu ha impregnado en nuestro espíritu, la inquietud que tu Espíritu ha puesto en nuestro corazón, Señor. Sabemos que nuestras palabras se quedan cortas, sabemos que nuestros esfuerzos humanos no alcanzan, Señor, a tocar cada vida.
pero es nuestra convicción inquebrantable e inconmovible que el poder de tu palabra, Señor, es inalterable. Y que esta tu palabra es más cortante que una espada de 2 filos, Señor, que penetra hasta lo profundo del corazón y alumbra el entendimiento de los hombres. Sabemos, oh Dios, que este decreto ha marcado irreversiblemente el inicio de otra etapa, de otros tiempos proféticos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a velar, ayúdanos a clamar, ayúdanos a gemir de día y de noche. Arranca de mí, de nosotros, la desidia, la procrastinación, la dejadez, la comodidad, la pereza. Arranca de nosotros la inmadurez, la emocionalidad, la sensibilidad. Arranca de nosotros todo aquello que durante tanto tiempo, Señor, nos ha impedido madurar, crecer, fortalecernos en ti, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Las cosas se complican. Y aquí abajo tu iglesia, Señor, sencillamente espera en ti. Y es mi oración que tú nos ayudes a ser una iglesia fervorosa en oración y en estudio de tu palabra. Y es mi clamor, Señor, que tú nos ayudes a ser como los de Berea y como los hijos de Isaacar, hombres y mujeres entendidos en los tiempos, Señor. Traemos todo nuestro humanismo, todas nuestras convicciones humanas, personales, toda culturización, Señor, toda adecuación y toda insensibilidad. La traemos rendida ante ti y te pedimos que tú la arranques en el nombre de Jesús. Mientras tu Espíritu nos convence, nos escudriña, nos redarguye y nos afirma en la verdad inalterable de tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a creer cada día más en ti. Ayúdanos a descansar cada día más y más en ti. Y ayúdanos cada día a esperar tu regreso, Señor, convencidos de tu verdad y de tus promesas. Señor, para esta hora tú nos has llamado. Que seamos hallados dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bendice a tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.